Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Les recordamos, como cada mañana, que nos conectamos a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden también descargar nuestra aplicación disponible para iOS o Android y allí verán todas las conversaciones, además la programación regular de Canal y también en nuestra página de YouTube. Hoy vamos a conversar con Juan Romero, historiador y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Día de ayer histórico para el Estado Zulia. Sí, correcto. Además, una muestra de lo que es el diálogo político, ¿no? Por varias cosas. Primero, la sucesión en absoluta normalidad de un gobernador por otro, con la particularidad que hay que señalarlo, que el periodo del gobernador saliente sufrió un recorte y sin embargo a través de un diálogo político se produce esta juramentación. Pero en segundo término, creo que además hay que considerar un elemento en materia electoral. El Zulia es el estado con la mayor cantidad de votantes, 2.800.000. Ganar el Zulia en una elección significa hacer el esfuerzo de ganar en 10 estados para compensar el que gane, el que pierda en el estado Zulia. ¿Y por qué se ganó en el Zulia? Mira, varios elementos, ¿no? Lo primero, creo que el gobernador que acaba de entregar sufrió un desgaste político. Yo debo recordar que Manuel Rosales ha sido 3 veces alcalde. Esta es la tercera vez que era gobernador. Luego de ese un desgaste natural de una figura que además pudiéramos con Rosales escribir, yo soy politólogo además, un antimanual de la elección, es decir, un candidato que se mostraba frágil en la campaña, con un deterioro físico evidente, y eso es un elemento que incide en la votación. Luego tienes una circunstancia muy particular que es la situación de la oposición, no solo en el Zulia, sino en el Venezuela. Recuerdo que una semana antes del proceso se genera la detención de Juan Pablo Guanipa, uno de los operadores de la derecha en el estado Zulia, con recursos de financiamiento. Antes de eso, 2 semanas antes, se había generado la detención de algunos elementos que intentaban, penetrando desde el vecino país de Colombia, producir violencia dentro del estado Zulia. Eso generó un doble efecto. Por una parte, la reacción de los adeptos de Primero Justicia, que no se movilizaron a favor de Rosales ante la falta de pronunciamiento producto de la detención de Juan Pablo Guanipa, y luego el propio tema del impacto que el llamado de María Corina Machado a la abstención generó en la oposición. En ese escenario se nota la ventaja de lo que es una estructura organizada, con capacidad, con liderazgo de calle, como es la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, y ahí tienes el resultado, 420.000. La gente no lo observa muy bien, pero uno que trabaja el tema electoral, Rosales había ganado con 570.000 votos hace 4 años. Ahora sacó menos de 300.000, es decir, estamos hablando de una pérdida de la oposición en un estado electoral como es el estado Zulia de más de 200.000 votos. Eso habla de deterioro, de desgaste, de confrontaciones internas, y en contraste de eso vemos a un ahora ya juramentado gobernador, que es de los gobernadores. Hay 2 gobernadores que son los que son gobernadores ahorita, que son los alcaldes de mayor antigüedad, la gobernadora de Nueva Esparta y Luis Caldera. Tienen 20 años de ejercicio de gobierno. Hablando y aprovechando su tema como historiador, nos acaba de dar esa lección de que son personas ya longevas en el área del gobierno. ¿Qué significa para el pueblo venezolano tener en este momento esas caras que, si bien eran conocidas en las regiones, ahora son conocidas a nivel nacional, y hay nuevas caras, como el caso, por ejemplo, de Joana Sánchez en el estado de Aragua, o el de Mérida, o el de Mérida, pero también hay un caso como Rafael Lacaba, que es una persona que ya tiene mucho tiempo ya en gobierno y que continúa con el liderazgo? Mira, yo creo que hay un fenómeno interesante, que es el fenómeno de la sucesión generacional, ¿no? Por una parte, como muy bien tú lo señalas, son emblemáticos. El gobernador Luis Caldera, la gobernadora de Nueva Esparta o Lacaba, son gobernadores con una amplia experiencia, pero también hemos visto
cómo ha surgido una nueva generación. Te vuelvo a poner el caso del gobernador de Mérida o el caso de Víctor Clark, que es un muchacho también joven, este es su segundo periodo como gobernador, el gobernador de Falcón. Y eso, por lo tanto, habla de una dinámica que es propia de la sociedad venezolana e incluso es un fenómeno que podemos extender a las sociedades latinoamericanas, que es el tema de la sucesión generacional, ¿no? Si hablamos de América Latina, tienes el caso del presidente de Chile o el presidente de El Salvador, ¿no? Para solo nombrar dos casos de figuras relativamente jóvenes que están asumiendo, ¿no? Y por lo tanto es una dinámica propia. Eso es importante cuando lo vemos además en política comparada. Cuando tú ves esto y ves lo que es el comportamiento, por ejemplo, de la política en Europa o en el propio Estados Unidos, que acaba de entregar un presidente Joe Biden que tiene un recorrido, que estaba ya senil, o un Donald Trump que tampoco es ningún muchachito. Entonces ves el contraste de lo que es la dinámica política en América Latina y particularmente en Venezuela. Eso es interesante desde el punto de vista del análisis político, ¿no? Porque, insisto, siempre es bueno el análisis comparado. Vuelvo de nuevo, ve Europa, ¿no? Ve los liderazgos en Europa, son liderazgos de enorme tradición, de partidos que de alguna manera han entrado y salido del poder, son figuras bastante longevas. Eso además implica una forma de ver y de entender la sociedad completamente distinta, ¿no? Tú y yo no vemos la sociedad igual que alguien más joven, ¿no? Hay otra perspectiva en términos sociológicos y antropológicos, y eso además hace interesantes los procesos políticos. ¿Pero qué significa esto para el pueblo elector? Porque quizás están depositando su voto de confianza en personas con tradición o con una tradición no tan conocida. Repito el caso del gobernador de Mérida, que viene de ser ministro de Deporte, y a él no se le conocía mayor trayectoria, sin embargo viene de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué significa para el elector venezolano darle ese confianza, ese voto de confianza a una nueva generación o a una generación que va en ascenso, como el caso, por ejemplo, de la gobernadora Maricel? Claro, mira, en cualquiera de los dos casos es una apreciación sobre lo que pudiera ser mejor en la opción del elector para su beneficio personal y su beneficio como ciudadano. Por supuesto, eso varía en los contextos geográficos, ¿no? Pero hemos visto situaciones donde hay liderazgos jóvenes que se han presentado y no obtienen la votación necesaria. O vuelvo al caso del Zulia, ¿no? Un liderazgo comprobado, porque uno puede estar de acuerdo con la direccionalidad y el desenvolvimiento de Rosales, pero no hay duda de que hay un liderazgo comprobado por parte de él que se ratificaba en su condición de alcalde, en su condición de gobernador, pero el electorado prefirió otra cosa, ¿no? Entonces los momentos electorales, el ejercicio del voto, y por eso que hay una discusión siempre interesante con las encuestas. Tú como periodista te debes dar cuenta, en cada momento electoral hay una lluvia de encuestas, pero la encuesta lo que te refleja es el momento en el cual se produce el estudio. De ese momento a el ejercicio final del voto puede haber siempre un cambio. Por supuesto, hay tendencias que de repente, desde el punto de vista de la ciencia política, pueden mantenerse, pero se han visto ejemplos. Recuerda, por ejemplo, los atentados durante el gobierno de Aznar, cómo cambiaron en España la intención de voto, ¿no? Momentos épicos o grandes circunstancias pueden cambiar la decisión de un voto. Quizás eso es lo que se busca en Colombia con estos atentados que están ocurriendo en los últimos días. Vamos a comenzar a regreso de la pausa. Con nosotros Juan Romero, historiador y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Ya venimos con más de Punto de Vista. Bien, continuamos con más de Punto de Vista. Juan Romero con nosotros, historiador, diputado de la Asamblea Nacional, profesor universitario además del Estado Zulia. Y queremos continuar esa conversación que dejamos en la parte anterior. ¿Qué está pasando en Colombia, políticamente hablando, con estos temas de atentados y de los coches bombas que no se habían visto hace ya muchísimo tiempo? Mira, Colombia tiene una particularidad que lo decía Bolívar en la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica en 1815, Bolívar hacía una aproximación de lo que podía ser el futuro de América luego de la disolución del vínculo colonial. Cuando se refería a Colombia, decía que tanto Colombia como Perú tenían demasiado oro y eso dificultaba la dinámica de la sociedad. Particularmente la violencia ha sido una constante en la historia de Colombia, ¿no? Desde el asesinato de Sucre en Berrueco ha habido una constante que se repite durante todo el siglo XIX. Recordemos el contexto, por ejemplo, literario de 100 años de soledad y la guerra de los llamados 100 años en Colombia, ¿no? Y luego toda la dinámica que desde el asesinato de Gaitán, defensor de los derechos de los trabajadores ante la posición de las bananeras en 1948, ha sido permanente.
Solo que, como tú muy bien señalas, ha habido como una especie, así como cuando vemos un electrocardiograma, que hay puntos altos y de repente baja el ritmo cardíaco. En el caso de Colombia, a partir de los procesos de negociación de paz que permitieron, por una parte, el proceso constituyente del año 91, que inició con la pacificación del M-19, pero que después, cuando el M-19 se transformó en partido legal, le asesinan al candidato presidencial Pizarro, asesinan a Galán, asesinan a Rodríguez Lara, ministro de Justicia en un momento determinado, secuestran a una de las hijas de Turbay Ayala, familia... La madre. Sí, la madre. ¿No? Entonces, hay un contexto de violencia política muy arraigado en Colombia que de nuevo está aflorando. Eso es muy peligroso, sobre todo por el hecho de que Venezuela comparte 2.219 kilómetros de frontera, de las fronteras más movidas, tanto en el Zulia como en el Táchira, y eso genera una proyección, ¿no? Fíjate que nosotros acabamos de tener un episodio interesante que tiene que ver con Colombia, que es la detención en el caso del Zulia de un conjunto de alcaldes vinculados al negocio de la droga que vienen en el lado de Colombia, en el lado del Tibú, en el departamento del norte de Santander. Hay 140.000 hectáreas cultivadas de hojas de coca. Cada hectárea, para que usted tenga una idea de lo que le estoy diciendo, una hectárea de producción de coca puede generar 40 kilos de coca 90% pura. Si usted a eso lo diluye, estamos hablando que puede generar 180 kilos de una coca de mediana calidad. Entonces saca el número de 140.000 hectáreas, lo que eso significa. Entonces tienes la cuenca del río Catatumbo, la cuenca del río Zulia, un conjunto de cuencas binacionales comunes que generan una situación. Eso se proyecta hacia nosotros. Por eso es interesante además el triunfo del compañero Luis Caldera, ¿no? Nosotros en su momento, y Rosales lo eliminó, yo fui secretario de frontera del estado Zulia precisamente por esa característica. De los 2.219 kilómetros de frontera, el estado Zulia tiene 685.5 kilómetros. Tiene de las zonas mucho más dinámicas, pues tienes el departamento de La Guajira y tienes el departamento del norte de Santander, que son los que más se mueven. Pero también hubo una situación reciente y fue los hechos de violencia al norte de Colombia que originaron migración hacia Venezuela. Y eso también ocurrió en los 80 y en los 90, cuando esta situación que se está viviendo hoy, estos coches bomba, estos atentados, trajeron muchos colombianos a Venezuela. Hace unos años los venezolanos salieron a Colombia, no fue el mejor trato de los que recibimos, incluso, pero pudiera haber de nuevo esta migración entre países hermanos. Sí, mira, en la frontera siempre ha existido. El fenómeno de la migración en la frontera es un fenómeno incluso desde antes de la época de la independencia, por varias razones. El oriente colombiano tiene la particularidad que para poder salir, el oriente colombiano tiene la particularidad, repito, de ser la zona productora, agrícola, por excelencia. Ahí se produce el 80% de la pasta de coca que se genera en Colombia, pero ahí se producen todos los insumos agrícolas del Estado colombiano. Pero esos insumos, para llegar a Bogotá o para llegar, por ejemplo, a exportación, tienen que pasar tres macizos fronterizos. El del interior, el central y el del litoral. Eso es desde el departamento de Putumayo, por decirte algo, o el departamento de Norte de Santander, para llegar a los puertos de exportación de Colombia en el Caribe colombiano, como es Barranquilla o Santa Marta, o llegar a los puertos del Pacífico, pueden pasar 20 horas en carretera. Mientras que llegar a los puertos del sur del lago y de ahí salir son 6 horas. Hay una diferencia importante. Eso tiene, por una parte, una buena relación, que es el intercambio comercial, ¿no? Ahorita legal. Legal e ilegal. Legal e ilegal. En términos legales, el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia llegó en algún momento a 12.000 millones de dólares, para que tengas una idea de lo que te estoy hablando. El comercio ilegal puede a veces hasta triplicarse, ¿no? Tanto de acá hacia allá como de allá hacia acá. Te puedo decir lo que es mi experiencia personal. Mi papá era profesor también en la Universidad Central de Venezuela, pero mi familia es de origen zuliano. O sea, los ancestros de mi padre y de mi madre son zulianos. Nosotros vivíamos en Caracas e íbamos a vacacionar, y la vacación era ir a Cúcuta o pasarnos de aquel lado a comprar cortinas, tela, ropa interior, zapatos, etcétera, juguetes, regresar en un momento determinado. Eso es un proceso que la gente, como tú y yo, que somos del siglo XX, lo vemos
como normal, pero es un fenómeno que viene desde la colonia. Lo que era la provincia de Maracaibo, que incluye hoy lo que son los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida y una parte de Lara, dependía administrativamente del Virreinato de Santa Fe. Pero viene también el 27 de julio unas elecciones a los alcaldías, a los consejos legislativos, pero además las consultas populares. Y la pregunta es porque esos alcaldes justamente de esa zona han sido detenidos por su presunta vinculación con hechos delictivos. Sin embargo, siguen siendo estas zonas álgidas y bueno, tienen que elegir un alcalde nuevamente. Claro, mira, tienes el caso del Zulia, que es específicamente a lo que te refieres. Está detenido el alcalde del municipio Colón, que es un municipio del sur del lago. Está detenido la que era alcaldesa de La Guajira, ya está destituida. El alcalde del municipio Jesús Enrique Lozada, el alcalde del municipio Miranda, ¿no? Está detenido otros 2 alcaldes de oposición. Estamos hablando que de los alcaldes del Zulia, que son 21, hay el 30% detenidos, 7, por temas de vinculación con droga y que tiene que ver, insisto, con la proyección geopolítica del efecto de la droga, de la narcopolítica, de la parapolítica en Colombia y cómo eso se proyecta. Por eso, de nuevo, es interesante el triunfo del compañero Caldera, porque es un hombre de frontera. Fue alcalde durante 20 años del municipio Mara, que es parte de la subregión Guajira del estado Zulia. Eso está compuesto por 3 municipios, el municipio Guajira, el municipio Mara y el municipio Almirante Padilla, ¿no? Son municipios esencialmente agrícolas, comerciales, y es un hombre que tiene experiencia de frontera. Eso es un buen augurio, sobre todo por la perspectiva. Lo que está sucediendo, este atentado contra Miguel Uribe Turbay, es sumamente preocupante porque de nuevo habla de un ciclo de violencia en Colombia que siempre tiene proyección hacia la frontera venezolana, particularmente hacia los estados Zulia y hacia el estado Táchira. Esto debe generar una alerta de parte de nosotros, porque tal como lo decía Bolívar en la Carta de Jamaica, el futuro de Colombia está vinculado con el futuro de Venezuela. Y ayer lo decía el presidente de la República, están buscando un golpe de Estado en ese país para afectar la economía y también la estabilidad política de Venezuela. Hacemos pausa, regreso más de esta conversación con Juan Romero, historiador y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Bien, continuamos con más de esta conversación con Juan Romero, historiador y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Hemos estado hablando de la situación frontera, una frontera que conoce muy bien el Estado Zulia, pero hay una nueva frontera en nuestro país, y ya digo nueva porque está delimitada, está conformada. Hay un nuevo gobernador para el Estado Guayana Esequiba, hay representantes del Consejo Legislativo. Ayer dijo el Consejo Nacional Electoral que no habrá elecciones el 27 de julio allí porque aún no está conformado territorialmente cuántos municipios comprende, pero hablemos de la historia de ese sitio, de ese espacio que pertenece a los venezolanos. Bueno, mira, varias cosas sobre tu comentario. La provincia de Guayana es de las provincias más antiguas, ¿no? La primera noticia de la conformación de la provincia de Guayana, hay 2 provincias que son lo que llamamos las provincias originarias, que es la provincia de Cumaná, que incluye a buena parte de lo que hoy es los estados de Anzoátegui, Sucre y Monagas, ¿okay? Y del Tamacuro, y está luego la provincia de Guayana, que tiene fecha 1595 de creación. Son de las provincias primogenias de lo que es la configuración de esto que llamamos hoy Venezuela, y que en un momento determinado fue la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777. Por eso es que Venezuela ha venido reivindicando los derechos históricos que le corresponden bajo el principio del iuti possidetis iuris, es decir, de lo que posees seguirás poseyéndolo, que era un principio sobre el cual se generó la organización política inmediatamente después de la disolución del vínculo colonial. Como sabemos, ahí hay un tema geopolítico desde un principio, porque esa zona que era la provincia de Guayana y que hoy incluye el estado Bolívar, siempre ha sido una zona con gran potencial, es de las zonas más antiguas geológicamente, ¿no? Y yo debo recordarle que durante todo el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, hasta principios del siglo XX, la actividad económica, el sustento de la moneda tenía que ver con el valor oro. Y ahí están las minas del Callao, ahí está el arco minero que hoy sabemos la enorme riqueza. Y eso siempre despertó el interés por parte tanto de España inicialmente como de Inglaterra, ¿no? Y por eso todo el proceso muy agresivo de Inglaterra, desde la finalización de la guerra de independencia y la declaración de Venezuela como independiente en 1830, que llevó a ese proceso de despojo o de intento de despojo de 150.000 kilómetros.
algo que no puede dejar de reconocérsele al gobierno del presidente Nicolás Maduro es un elemento que, en mi caso como historiador y como profesor universitario de geopolítica y de historia de Venezuela, habíamos insistido, que era la reivindicación por parte de los organismos y los funcionarios del Estado de los derechos históricos de Venezuela. Cuando en el 2023, producto de una comisión de defensa del Esequibo, una comisión especial que creamos en la Asamblea en el año 2021, cuando asumimos este nuevo periodo, dirigida por el doctor Hernán Escarrá, por ahí estaba el comandante William Fariña, estaba el general en jefe Suárez Chorio, estaba mi persona como historiador que soy, como especialista en proceso político. Comenzamos un proceso de recopilación y sistematización y sobre todo de democratización, porque mira, algo que a mí me preocupaba y que logró el referéndum del año de diciembre de 2023 es que el tema de la Guayana Esequiba siempre había sido un tema para los especialistas, para los historiadores, para los politólogos, para los abogados, para los internacionalistas. El común de la gente no manejaba las particularidades que tiene el territorio de la Guayana Esequiba en términos de nuestros derechos, en términos de la acción agresiva del imperialismo inglés, en términos de la acción del imperialismo norteamericano en conjunto con el inglés y con el imperialismo ruso de finales del siglo XIX para despojarnos en el laudo de París, ¿no? Entonces no lo manejábamos. Y uno de los grandes logros de esta campaña de la Comisión Especial del Esequibo, de defensa de la Guayana Esequiba, fue lograr un proceso de divulgación que terminó en el referéndum. Ahora, el referéndum generó unos mandatos muy específicos. Primero, la reivindicación de nuestros derechos históricos sobre eso, la negativa de la acción unilateral de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, violentando los mecanismos de resolución pacífica establecidos en el artículo 33 de las Naciones Unidas, violentando el Acuerdo de Ginebra, que buscaba insistir en una salida negociada, que es uno de los principios del derecho internacional, es decir, insistir en la solución pacífica, en el diálogo, respeto de la independencia y la soberanía de los países, no injerencia, y Guyana violenta todo eso por los intereses. ¿Qué tipo de interés? Energético. Ahí Guyana ha venido realizando desde el año 2015, fíjate que es el mismo año en el cual Obama nos declara a nosotros una amenaza inusual y extraordinaria, ¿no? Eso tiene que ver además con un diseño. El Joe Biden, cuando era senador en el año 2012, advertía del peligro de Venezuela y la estructura de Petrocaribe por el potencial petrolero. Yo debo recordar que nosotros tenemos 315.000 millones de barriles de petróleo, la primera reserva en el mundo. Un año además en que gana la Asamblea Nacional de la Oposición. ¿Cómo? Un año en que además gana la Asamblea Nacional de la Oposición. Sí, 2015. Claro, ¿no? Entonces, fíjate, en ese contexto se produce el proceso de exploración. Nosotros ejercemos, en el año 2014 se detuvieron unas aeronaves realizando exploración, en el 2015 recientemente también. Ahorita se elige el gobernador y no se elige en alcalde porque el Consejo Legislativo debe generar una ley de ordenamiento político territorial. O sea, el Consejo Legislativo acaba de ser electo, tiene que reunirse, tiene que constituir. ¿Hay tiempos para eso? Sí, claro, siempre hay tiempo. O sea, ¿cuánto es el tiempo que puede tardar eso? La promulgación de una ley. Mira, una ley... o de esta ley para poder tener ya territorio. Con un buen equipo técnico tú puedes formular una ley en primera y segunda discusión en un mes. Pues con un buen equipo técnico, y lo hay, el gobernador electo, Nel Bellamizar, almirante de la Armada Venezolana, conocedor, experto en seguridad y defensa, conocedor del territorio, tiene un equipo. Además, la Asamblea Nacional puede sencillamente apoyar ese proceso. Por supuesto que vamos a estar bien pendientes de lo que pueda ocurrir allí, porque eso entonces nos indica que pudiera haber elecciones quizás a final de año de un territorio Esequibo ya conformado geopolíticamente. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Con nosotros Juan Romero, historiador y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Zulia. Además, interesante conversación que usted podrá tener también en nuestra página de YouTube y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS o Android. Esto fue Punto de Vista. Que tengan todos muy buenos días.